¿Qué tal, amigos del equipazo? Bienvenidos una vez más a esta charla con el equipazo del fin de semana. Ciberespacio y ciberseguridad. Si bien ya ocupábamos el ciberespacio, quizás la ciberseguridad nunca había sido tan importante como cuando de pronto, Carlos, por la pandemia y el confinamiento y el home office y todo lo que conllevó, la ciberseguridad se hizo muchísimo más importante porque fue una gran masa de gente utilizando diferentes sistemas y preocupada por ello. Pero ya en México habíamos vivido algunas experiencias justamente de que se vulneró la seguridad de algunos sistemas. Recuerdo, por ejemplo, Pemex o la Secretaría de Economía, por mencionar dos de algunos, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy precisamente, cómo estamos aquí en este país en materia de ciberseguridad y ciberespacio. Hay un libro precisamente que se ha publicado sobre el tema y el autor es Jonathan López Torres, quien además es maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por Infotec. Así que, Jonathan López, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta charla con el equipazo. Hola, ¿qué tal, Blanca, Carlos? No, muchísimas gracias por la oportunidad y por compartir este logro que es muy importante para este país. Muchas gracias. Yo creo que empezaríamos por lo que dice Carlos. ¿Cómo andamos en ciberseguridad en México? Mira, es un tema muy importante, no solo obviamente para México, sino para la comunidad internacional en su conjunto. México ha tratado de desarrollar pues diversos esfuerzos en la materia. No obstante, no se ha podido materializar o llevarlos a cabo, ¿no? Como antecedente en la administración pues, pública federal teníamos un manual administrativo, el famoso MACTICSI, que era el Manual Administrativo de Aplicación General en Tecnologías de la Información y Comunicación, que después, cuando se expidió la Estrategia Digital Nacional, se actualizó, se publicó ese manual y a su vez se adicionó el apartado de seguridad de la información. Entonces, en la Administración Pública Federal, digamos que ese era el documento rector en materia de seguridad para el gobierno federal. Aunado a ello, pues hay una estrategia nacional de ciberseguridad, pues que si bien se emitió con mucho entusiasmo, al día de hoy no ha podido tener los resultados que se esperaban en el país. Y bien, aunado a ello, se han emitido pues una serie de iniciativas en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pues con la finalidad de comenzar a legislar al respecto. Oye, Jonathan, yo tengo la impresión de que en esta administración como que no le hacen mucho caso o como que no le toman mucho aprecio a la ciberseguridad. Y te voy a explicar por qué. Porque desde el principio el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, yo no necesito un CISEN, desaparece el CISEN. Y nos enteramos que por otro lado, pues en la administración que encabezaba Miguel Ángel Mancera, él al contrario, él tenía hasta un centro de espionaje precisamente de funcionarios públicos. A lo que quiero llegar es, la ciberseguridad en este país, ¿sí se le están tomando en serio o simple y sencillamente están reaccionando a los ataques que empiezan a recibir como consecuencia, en efecto, de que pues no hay ni un CISEN, no hay un Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional que esté operando en estos momentos? ¿Eso no nos vulnera como país? Mira, esto es un tema muy importante porque es un panorama muy amplio, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa, del ámbito militar, desde el punto de vista de todas las autoridades y de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, como ustedes acaban de mencionar, el impacto de la pandemia que ha tenido en México y a nivel mundial, pues ha obligado a que las autoridades pues tengan que utilizar las tecnologías de la información y comunicación para tramitar los procedimientos establecidos en las leyes y ofrecer sus trámites y servicios, ¿no? Pero ha sido pues una obligación impuesta por un impacto global, por así decirlo. Y en ese sentido te digo, la ciberseguridad es un asunto pues muy transversal que impacta en todas las actividades de gobierno, no únicamente en temas del ámbito militar o de defensa, sino que aplica pues para proteger o garantizar la disponibilidad
y funcionamiento, pues bueno, de los servicios públicos, de los trámites y de todos los procedimientos de todas las autoridades. Entonces, es un tema pues que impacta en todos los sectores gubernamentales, obviamente impacta en todos los sectores dada la dependencia tecnológica que se tiene al respecto. Claro. A ver, para un hecho concreto, de los casos que mencioné, de los casos que hemos sufrido en México, la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Economía o Petróleos Mexicanos, creo que el más sonado fue este último, el de Petróleos Mexicanos. Mi pregunta es muy concretita. Si hubiéramos tenido un mejor sistema de seguridad en el ciberespacio, de ciberseguridad, ¿esto se hubiera podido realmente evitar o son eventualmente inevitables? Solamente se pueden acotar. Exactamente, eso es muy importante. Y hay un término que se llama la mitigación, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque por su naturaleza no hay sistema o dispositivo 100% seguro. Entonces, uno de los objetivos de la ciberseguridad es mitigar ese riesgo. Por mitigar entendemos pues esa capacidad de reducir el impacto al daño el menor posible, ¿no? O esa capacidad pues de poder recobrar o reaccionar pues para seguir prestando los servicios correspondientes. Si tuviéramos un marco jurídico en el tema, si tuviéramos una cultura y si tuviéramos pues una política pública fuerte en el tema, muy seguramente se pudieran evitar todo este tipo de incidentes en entidades públicas muy importantes para el funcionamiento de este país, como lo mencionas, Pemex, la Secretaría de Economía. Perfecto. En algún momento nos enteramos, Jonathan, que la gente no podía pagar con sus tarjetas. No sé si recordarán. Hubo un día en el que incluso fue nota en todo el país porque la gente que estaba en un restaurante y quería pagar con la tarjeta, resulta que no pasa tu tarjeta. Bueno, pues déjeme ir al cajero, pues resulta que el cajero tampoco funcionaba. Es decir, se vulneró una plataforma en el sentido de que la gente no pudo utilizar sus tarjetas de crédito, su dinero electrónico, y sabemos que ahora pues mucho de la estrategia del gobierno es precisamente eso, tratar de acabar con el circulante, más bien bancarizar o plastificar la economía mediante el uso de bancos. ¿No hay un riesgo de intentar esto cuando no se tiene una ciberseguridad adecuada, o sí tenemos una ciberseguridad adecuada en este país, en correspondencia con el país que habitamos y con el tipo de necesidades que tenemos? Me imagino que no son las mismas necesidades de ciberseguridad en México que en Estados Unidos, por poner una comparación, ¿no? Así es. Y mira, bueno, ahí se involucra un sector en específico. En este caso es el sector financiero. Yo te puedo decir que el sector financiero es el que más inversiones realiza en materia de seguridad cibernética, ¿no? Obviamente, pues para garantizar la seguridad de las transacciones. Es el sector, pues digamos, con más experiencia en el tema, y es muy distinto pues a las capacidades que en este caso pueda tener el sector gubernamental. Es un hecho notorio que la iniciativa privada siempre va un paso adelante del sector gubernamental en la adopción tecnológica y en la implementación de controles en materia de ciberseguridad. En el caso de Estados Unidos, pues Estados Unidos es una potencia en muchos sectores, y el sector tecnológico es obviamente uno de ellos. Hace aproximadamente un mes, nada más para que te des una idea, Estados Unidos, el gobierno norteamericano, emitió unas directrices de ciberseguridad para operaciones espaciales. O sea, imagínate el nivel que tienen este país, esa industria, para ya estar hablando de cómo vas a proteger todas las operaciones que se den en el espacio exterior, ¿no? Entonces, las disparidades en cuanto al conocimiento, en cuanto a las capacidades, en cuanto a los recursos económicos, tecnológicos y de capital humano, pues varían dependiendo de país en país, ¿no? Ahorita, hoy en día, encontramos países en donde ya se habla de un proteccionismo. O sea, fíjate, de un proteccionismo de las políticas públicas en materia de ciberseguridad. Y en otros, pues apenas estamos tratando de decir que pues contemos con una estrategia nacional de ciberseguridad que se haga realidad, o que contemos con una autoridad
que sea capaz pues de afrontar los riesgos que plantea el ciberespacio. Claro. Ahora, déjame ir del ciberespacio ya lejos, 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 y muy importante, al microespacio del hogar, para comparar qué tan importante es la ciberseguridad, si es tan importante la una como la otra, la ciberseguridad allá, acá en medio, en las instituciones financieras, secretarías y demás, y de gobierno, y en el hogar, sobre todo cuando hablamos de que en medio de una pandemia, mucha gente tuvo que encerrarse en casa, hacer home office y a utilizar las máquinas, no solamente para cosas personales, sino también para cosas del trabajo. ¿Qué tan, no solamente qué tan importante, supongo que en todo caso es igual de importante, pero ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo se puede prevenir en casa? Mira, Blanca, allí es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad, como bien lo mencionas, lo podemos ver desde el punto de vista del Estado, una perspectiva estatal, una perspectiva internacional, una perspectiva desde la empresa, pero obviamente con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que alimentamos este entorno artificial. Nosotros, con nuestras interacciones personales, profesionales, laborales, de ocio, de consumo, son los que alimentamos este entorno para el intercambio de información, y ya no solo de información, ahora de bienes y servicios digitales. ¿Qué medidas son las que son necesarias pues para mitigar los riesgos a los que se está uno expuesto? Pues hay una diversidad de controles, pero por ejemplo lo que te podría señalar sería pues las principales o las más convencionales son pues tener contraseñas robustas que involucren letras, números, puntos, cambiarlos de manera periódica, actualizar nuestros dispositivos. Eso es algo que se olvida bastante. ¿Por qué? Porque luego vienen las vulnerabilidades que se detectan por las compañías. Entonces, si nosotros no hacemos esa actualización para que se parchen esas vulnerabilidades, pues entonces nuestros equipos son vulnerables a las amenazas. Tenemos una cultura de compartir información pues como que muy arraigada, ¿no? Eso de todos queremos salir en la foto y en el video, y mucho de ello pues ha implicado que nosotros nos predispongamos a las amenazas cibernéticas. Es decir, nosotros mismos en algún momento, si no tenemos un conocimiento básico de cómo utilizar la tecnología, pues nosotros mismos nos ponemos en el centro de las amenazas. Y una de las grandes vulnerabilidades, porque ya no son solo técnicas, pues son las personas, ¿no? Las personas es un vector o un medio por el cual pueden entrar las amenazas cibernéticas y pues tener impactos en nuestro entorno personal, en las empresas en las que colaboramos, o bien si formamos parte de alguna institución gubernamental. Qué interesante esto último que mencionas, Jonathan, porque justo se enlaza con la pregunta que quería hacerte, porque en Estados Unidos sabemos que Donald Trump pues prácticamente le ha declarado la guerra a TikTok y dice TikTok se tiene que salir de Estados Unidos a menos de que la maneje una compañía norteamericana. Y aquí en nuestro país, el presidente de la República dice, hay infodemia, hay muchas fake news y estaría bien que Twitter nos informara cuánto se le está pagando o cuáles son las cuentas que están pagando para generar desestabilización en las redes sociales. La ciberseguridad ayuda a detectar ese tipo de asuntos. En el caso de Estados Unidos, ¿se justifica lo que está haciendo Donald Trump con base en la ciberseguridad? Aquí en México, ¿se justifica lo que pide el presidente López Obrador con base en la ciberseguridad? ¿O en ambos casos nada más son ocurrencias de los mandatarios? ¿O el que está totalmente equivocado soy yo, Jonathan? Mira, es un asunto muy, muy relevante, y te voy a decir por qué. Las fake news, las noticias falsas son consideradas la amenaza cibernética más seria de todo lo que respecta del ecosistema digital. ¿Por qué? Porque inciden en la opinión pública. Y si inciden en la opinión pública, pues tú imagínate los efectos directos e indirectos que se tienen, ¿no? Desde el punto de vista de las personas, de las empresas o de los países. Hoy en día, pues vemos que una noticia puede desencadenar una serie de reacciones en las redes sociales que es imposible parar, ¿no? En el caso, pues bueno, de las empresas, mira, hoy en día somos usuarios, yo creo que más exigentes.
Hoy en día pues tenemos el acceso a la tecnología, pero también debemos de ser muy responsables en su uso, ¿no? De comenzar una cultura, pues de comenzar a verificar las fuentes y de informarnos nosotros mismos, ¿no? Y que si escuchamos algo, pues a lo mejor verificar cuál es la fuente o buscar alguna otra alternativa. En cuanto a las decisiones de los poderes ejecutivos, pues de ambos estados, pues bueno, por una parte, pues bueno, son entidades de carácter privado que pues aparte de que son globales, pues no veo que sea conveniente la interferencia de un estado, ¿no? Ni en México ni en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque hay muchos derechos que se pueden ver afectados o dañados, ¿no? Como el acceso a la información, a la libertad de expresión, entre muchos otros que se derivan de los entornos digitales. Perfecto. Jonathan, de todo esto hablas en ciberespacio y ciberseguridad. ¿Qué tan técnico es? Es decir, porque aquí lo estamos oyendo, resulta súper interesante. El tema en sí mismo es muy interesante, pero no me imagino leyéndolo y no sé si lo voy a entender. Ajá. Blanca, fíjate que uno de los objetivos que yo me planteé al estar elaborando esta investigación, y le das en el mayor problema del tema en México, lo acabas de decir, desde mi punto de vista, la ciberseguridad en este país no se logra entender y no se logra avanzar porque se ha traducido en temas tan técnicos que resulta imposible su comprensión. Es decir, si no traducimos, pues para empezar, los conceptos, las características, los alcances y los beneficios a un lenguaje ciudadano o a un lenguaje en donde puedas tú observar los beneficios de carácter pues económico, político, social, cultural, no lo vamos a lograr entender, ¿no? En México, y esa aclaración es importante, no es que no haya, porque hay una cantidad impresionante de especialistas en estos temas, de entidades que se dedican a estos temas. ¿Sabes cuál es el principal problema que yo creo? Que los que saben están alejados de las posiciones donde se toman decisiones para las políticas públicas en este país. Entonces, si tenemos un distanciamiento importante de las personas que están encargadas de estos temas y no se toma en cuenta su opinión, es muy difícil que un tema pues se pueda impregnar o se pueda dar a conocer. En ese sentido, uno de los objetivos para mí en esta investigación, y no te creas, para mí también fue muy complejo, habían días y a veces hasta semanas de tratar de entender algunos conceptos, pero fue tratar de traducirlos a un lenguaje sencillo que cualquier persona, cualquiera de verdad, pueda entenderlos, ¿no? Y así se trata de explicar en el libro. Esa es una de las finalidades para lograr que pues hayan políticas públicas en este país. Y no te estoy hablando solamente de políticas públicas en la federación, sino también políticas públicas en las entidades federativas, en los municipios y sobre todo en las empresas y en los ciudadanos. Ciberespacio y ciberseguridad, elementos esenciales, es el título del libro cuya autoría es de Jonathan López Torres. Jonathan, la pregunta aquí va enfocada en algo que mencionas en el libro, el hecho de que el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país, 2019-2024, pues no menciona, creo que ni una sola vez, la palabra de ciberseguridad. ¿Eso de qué nos habla? Pues mira, fíjate que yo creo que hay una errónea percepción del riesgo en la materia. Es decir, creemos que no va a pasar absolutamente nada. Creemos que ello no va a tener implicaciones, pues a lo mejor quizás tan grandes como para que se puedan tomar acciones en el tema. Pero un Estado que conoce los riesgos a los que está expuesto sus instituciones, sus empresas y sus ciudadanos, se va a meter pues a estudiar, a analizar, ¿no? Y a determinar cuáles son los riesgos a los que se están expuestos. Fíjate, Estados Unidos, si te lo pongo como ejemplo, pues porque es el país donde, de cierta forma, el que tiene mayor empuje en el tema. En la administración del expresidente Barack Obama, al llegar a la presidencia de Estados Unidos, en un discurso que él hace en el tema, él dice unas cosas tajantes que para mí fue como el decir, oye, es un tema
que nos debe de importar a todos y que debe de estar en el centro de las políticas públicas de cualquier entidad. Y él dijo, la prosperidad económica de los Estados Unidos de América en el siglo XXI va a depender de la ciberseguridad. Entonces, imagínense ustedes el tamaño del tema. Si es complejo, ¿por qué? Porque tiene cuestiones técnicas en esencia. La ciberseguridad son controles, técnicas en esencia, legales. ¿Por qué? Porque hay bienes jurídicamente tutelados como el patrimonio, los activos, la privacidad, la reputación, sociales, porque pues en el caso de la información falsa pues puede incidir en la opinión pública, internacionales, porque el ciberespacio pues es un dominio artificial que sobrepasa las fronteras y que requiere un gran y muy fuerte liderazgo en el tema, relaciones internacionales y diplomacia, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir entender como pues una fotografía de qué es de lo que abarca la ciberseguridad en cualquier país. Perfecto. Si nos dices que en el gobierno no están los que saben de la materia, los verdaderos tomadores de decisiones, me imagino que están en el bando contrario, ¿no? Los que vulneran la ciberseguridad, pues habría que convencerlos para que se pasen al lado bueno y contratarlos, porque me imagino que deben ser como unos cerebritos, ¿no? Para hacer lo que hacen de pronto, o sea, no me imagino atacando a, no sé, alguno de los cuerpos porque creo que ha habido también sistemas de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos que han sido vulnerados en los últimos meses. Fíjate, te voy a contar un hecho que sucedió en los Estados Unidos y que marcó la política de ciberseguridad en ese país. El Departamento de Defensa entabla una reunión con la Agencia de Seguridad Nacional y les dice, oigan, pues tenemos ya nuestras sospechas de que nuestras redes pueden ser vulnerables pues, a ataques extranjeros. Vamos a llevar a cabo un ejercicio controlado en materia de ciberseguridad. Este ejercicio controlado pues fue un ciberataque. Es decir, vamos a ver qué tan bien o qué tan mal estamos en la defensa cibernética de nuestro país, ¿no? Solamente que se planea entre estas dos autoridades, pero solamente hay un requisito que pide el Departamento de Defensa. Dice, para ejecutar este ataque, el único requisito que quiero que me cumplas es que solamente se utilice software comercial. Es decir, el que puedas adquirir sin que sean desarrollos del Estado o de las agencias de investigación o de las agencias de inteligencia. Es decir, aquel que puedas conseguir allá afuera. Perfecto. Según reportes, señalan que habían pasado hasta 2 días y las infraestructuras que fueron intervenidas ni siquiera se habían dado cuenta que estaban bajo ataque. El resultado arrojó que se intervinieron aproximadamente 18, 19 de las principales ciudades de este país de equipos de respuesta de emergencia, de suministro de energía eléctrica y se accedió a más de 30 redes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Qué año les gusta a ustedes para que se haya llevado a cabo ese ejercicio? El año pasado, por ejemplo, no sé, no más atrás. 1997. Ay, carambas. Desde entonces, claro. Imagínense ustedes, 1997, ¿no? Estamos en el año 2020. La tecnología avanza a pasos agigantados. Es una discusión que no tiene que postergarse más. Hay muchísimo en juego, de todos, ¿no? De absolutamente todos. Entonces, eso nos tiene que servir a nosotros como un parámetro de referencia para saber, pues, en dónde estamos parados y qué es lo que realmente tenemos que comenzar a hacer en la materia. Pero ya no podemos postergarlo más. ¿Están de acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo, Jonathan. Y justo precisamente por eso es que, y ya enfilándonos a la finalización de esta charla, te preguntaría, porque sabemos que a raíz del TEMEC, que se firma entre México, Estados Unidos y Canadá,
pues ha habido varias modificaciones aquí en nuestro país, muchas de ellas propiciadas en realidad por las exigencias que hicieron desde los otros países, en cuestiones laborales, por ejemplo, en cuestiones de outsourcing, en cuestiones de salarios. Vaya, ha habido muchas modificaciones aquí en nuestro país, pero que fueron propiciadas desde afuera para que pudiéramos seguir formando parte del TEMEC. Por eso es que la pregunta va en el sentido, en cuestiones de ciberseguridad, ¿qué es lo que nos van a obligar a que hagamos o qué es lo que tendremos que hacer ya en el contexto del TEMEC? ¿O no hay nada que hacer tampoco ahí? ¿No se toca el asunto? Sí, sí hay obligaciones, pero hay obligaciones, pues, por decirlo como muy básicas, ¿no? Desarrollo de capacidades, ¿no? Es decir, los estados que forman parte del tratado se obligan a desarrollar capacidades a efecto de garantizar la seguridad, pues bueno, de servicios digitales, ¿no? Entonces sí es una obligación. Pues ya fuera de que sea una crítica, pues veámoslo como una oportunidad, claro, ¿no? Y como un planteamiento que nos sirva de base, pues para avanzar, pues en una agenda que es necesario ya materializar. Yo creo que la autoridad en el ámbito de la ciberseguridad necesita ser contundente, ¿no? Necesita dar pasos sólidos, aunque sean pequeños, pero sólidos en el tema. Y pues de escuchar en cuanto a los expertos que yo les señalaba, pues son las unidades de tecnologías de la información y comunicación de cada entidad y de cada dependencia, pues del gobierno federal, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos. Y obviamente de las 32 entidades federativas. Entonces, sí hay expertos y yo creo que es importante, pues, acercarlos a la toma de decisiones, pues, para avanzar en este tipo de políticas que, pues, por su naturaleza son de carácter técnico. Muy bien. Por último, Jonathan, ¿dónde conseguimos ciberespacio y ciberseguridad? ¿Ya está en plena circulación? ¿Cómo lo encontramos? ¿Y dónde te encontramos a ti? Si alguno de nuestros amigos se quiere poner en contacto con el especialista en la materia. Claro que sí, muchísimas gracias. Mira, el libro se publicó bajo el sello de la editorial Tirant lo Blanche México. En una primera etapa, el libro ahorita actualmente está disponible en ebook, en formato electrónico, entonces lo puedes comprar en la página de internet de Tirant lo Blanche. Y aproximadamente en un par de semanas ya se tendrá la versión impresa para comprarlo de forma directa en la página de Tirant lo Blanche. El libro está disponible en la página de internet de Tirant en España, si mal no recuerdo, en Chile y en Colombia también, parte ahí de América Latina. Y bien, me pueden encontrar, tengo mi página de internet, mi nombre completo es jonathanlopeztorres.org. Y ahí pueden encontrar más datos de contacto y más información al respecto. Perfecto. Muy bien. Jonathan López Torres, autor de Ciberespacio y Ciberseguridad, Elementos Esenciales. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros en esta charla con el equipazo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta la próxima.